La depresión suele llegar a la vida de las personas de distintas maneras, ya sea con el fallecimiento de algún ser querido, fuertes problemas escolares o laborales, e incluso por una desgarradora decepción amorosa, tal cual es el caso del protagonista de la siguiente historia. Richard y Karen Stallman solían ser el típico matrimonio feliz, el perfecto estereotipo de una pareja soñada, hasta que un día, después de más de una década de estar casados, Karen pidió el divorcio a Richard, ya que ella había encontrado a alguien más. Nuestro infortunado protagonista, después de esta sorpresiva ruptura, cayó en una fuerte depresión, dejó de cuidar su aseo personal, renunció a su trabajo, comía cualquier porquería que se encontrase en el frigorífico y terminó por refugiarse en el alcohol. Para Richard, las noches parecían ser eternas. No existía una sola en la cual no pensara en su esposa, en lo mucho que le extrañaba y en lo mucho que detestaba esta maldita soledad. Y todo esto mientras jugueteaba con un viejo revólver con 6 balas en la recámara. Al caer la noche, Richard había terminado con otra botella. Salió a respirar un poco de aire fresco y notó con tristeza que su jardín parecía un lote baldío. Tratando de distraerse un poco para no pensar en sus desdichas, creyó que era buena idea podar el césped y hacer algo de limpieza. Sin embargo, lo que Richard desconocía era que en ocasiones, cuando creemos que en la vida no puede irnos peor, el cruel destino viene y nos demuestra todo lo contrario. Richard encendió su podadora y, zigzagueando producto del alcohol, comenzó con la limpieza de su jardín. Pese a ello, uno de sus vecinos intervino en su tarea, haciendo mención que ese no era horario para hacer dicha actividad. Era tarde por la noche y sus pequeños apenas habían logrado dormir. No obstante, un obstinado Richard respondió lanzando hostilmente su última botella y siguió haciendo lo suyo. Minutos más tarde, la podadora de Richard impactó con una piedra que estorbaba en su labor. Cuando nuestro protagonista intentó levantarla, era muchísimo más pesada de lo que se veía a primera instancia. Cuando finalmente logró desprenderla del césped, estuvo a escasos centímetros de que la piedra cayera sobre su cabeza. Después de recuperar un poco el aliento, se dispuso a ver qué carajo se escondía debajo. Con gran indiferencia, metió la mano en aquel agujero y no tardó en percatarse de que aquello era muy, pero realmente muy profundo. Cuando sus dedos comenzaron a palpar algo, lo sacó sin mayor vacilación, solo para darse cuenta que aquella cajita de madera que había sido sustraída del subsuelo era un diminuto ataúd. Intrigado por su hallazgo, Richard entró corriendo a casa para ver aquello con más detalle. Una vez estando dentro de casa, se dirigió a la cocina, tiró al suelo todo lo que se encontraba sobre la mesa y, al abrir el pequeño ataúd, se encontró con un diminuto cadáver de aspecto humanoide, quien portaba lo que parecía ser una corona sobre su cabeza. Antes de pensar en qué hacer con su inusual hallazgo, más de una docena de dantescas y diabólicas criaturas hicieron acto de presencia frente a Richard. Las criaturas portaban mondadientes, pequeñas hachas fabricadas con navajas de afeitar y otros tantos utensilios punzocortantes, quienes, furiosos, estaban por atentar en contra de nuestro protagonista. Richard estaba aterrado, no sabía qué hacer o cómo reaccionar. Lo único que se apresuró a hacer fue entregar el pequeño ataúd, anhelando que aquellos seres salieran de su vivienda y olvidaran este pequeño malentendido. No obstante, a los pocos instantes, cuando todo parecía estar en calma, Richard sorpresivamente fue atacado por las diminutas criaturas.
lo hicieron caer y perdió la conciencia. Al momento de volver en sí, se percató de que estaba atado en su totalidad y estaba siendo llevado al agujero previamente descubierto, en contra de su voluntad. Cuando llegó al territorio de estas demoníacas criaturas, cayó en cuenta que durante años, toda una civilización hecha totalmente con cadáveres humanos siempre había estado bajo sus pies. Cuando Richard pensó que las cosas no podrían empeorar, dio la vuelta y se encontró con una escena tan terrorífica. Las asquerosas criaturas estaban devorando salvajemente a una persona. Le habían sacado los ojos, habían cortado sus extremidades y habían comenzado a desollar al pobre hombre, quien sorpresivamente aún parecía estar con vida. Cuando parecía que era el turno de Richard, este, como pudo, se llevó las manos a uno de sus bolsillos y desenfundó aquello que había sido su única compañía después de su divorcio, su viejo pero confiable revólver. Ejecutó un certero disparo para librarse de sus ataduras, para posteriormente dispararle en la cara a una de aquellas asquerosas criaturas. Después de escuchar tremendo estruendo, los diminutos seres comenzaron a amotinarse alrededor de Richard, para en conjunto saltar al ataque. De una u otra forma, nuestro protagonista por un instante parecía que escaparía de este calvario, con algunas leves heridas. Pero aquellos seres eran tantos y eran tan jodidamente perseverantes que se aferraron a su víctima para impedir una fácil escapatoria. Richard, en su desesperación, estiró uno de sus brazos para lograr abrir el tanque de gasolina de la podadora. A la brevedad, el combustible comenzó a recorrer todo el cuerpo de Richard hasta llegar a la madriguera de las diminutas bestias. Acto seguido, sin siquiera pensarlo un poco, dejó caer un mechero al agujero. Y en cuestión de segundos, acompañado de una muy fuerte explosión, el fuego se apoderó de todo el jardín hasta llegar a la casa. Un horrorizado Richard salió corriendo envuelto en llamas. Y pasados unos 10 o 15 minutos, una ambulancia y el cuerpo de bomberos arribaron a la escena. Aquel infortunado hombre sufrió de fuertes quemaduras en todo el cuerpo y su rostro quedó prácticamente irreconocible. Al amanecer, Richard volvería a sonreír una vez más. Y no era porque su ex esposa había regresado producto de una relación fallida, sino porque el pobre hombre, aquella caótica noche, había perdido la poca humanidad que le quedaba. La más mínima cordura había desaparecido en su totalidad.